tardes, queridos amigos de la Radio Joven y el mundo entero. Aquí estamos desde Buenos Aires, desde Cañuelas, exactamente aquí en la República Argentina, compartiendo un hermoso momento, aquí en un retiro espiritual juvenil del Distrito Oeste. Tenemos el agrado de tener con nosotros, que viene directamente desde Mazatlán, Sinaloa. Él es director de red y plantación de iglesia allí en Iglesia de la Misión, el evangelista internacional Salvador Páez. Un gusto que esté con nosotros hoy. Amén, creo que el gusto es para mí al ver tanta juventud recibiendo de lo que el Señor nos ha entregado. Para mí es un agrado estar aquí con ustedes. Amén, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Y queremos aprovechar y hacerle algunas preguntas. ¿Cómo fue su juventud, su niñez, su adolescencia en lo que es el camino de Cristo? Amén. Puedo decir que afortunadamente soy privilegiado con el Salmo primero, cuando el salmista escribe y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová ha sido su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estos serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, y su hoja no cae, sino que todo lo que hace va a prosperar. Yo tengo la fortuna y la virtud de haber nacido en un hogar cristiano, donde los padres que yo tuve fueron padres ejemplares. Por un lado, mi padre fue un gran siervo de Dios, emprendedor, visionario, un hombre que, a pesar de haber tenido una infancia difícil, el Señor lo alcanzó a los 13 años y afortunadamente nos dio un gran ejemplo como padre, como amigo, como hermano, como pastor. Nos dejó un camino muy bien trazado. Eso es por un lado. Por el otro lado, mi madre fue siempre una mujer, una muy buena consejera, una mujer muy callada, pero que cuando hablaba. Y siempre esa pareja, ese matrimonio fue de gran bendición para los 4 hijos que somos. Y todos ahora, después de los años, mi padre ya partió con el Señor. Ahora el 31 de julio va a cumplir 25 años que él ya partió con el Señor. Pero como nos dejó un camino muy bien trazado, nos dejó valores muy bien infundados y más que nada nos instruyó en la palabra de Dios. Afortunadamente los 4 permanecemos en el trabajo. Él fue pastor, él fue obispo y pues nosotros detrás de él como familia pastoral, como familia episcopal. Y es una gran bendición haber nacido en esa familia, porque hoy somos lo que somos gracias a esos momentos, a esas raíces, a esos principios que fueron infundados en nosotros. Entonces, básicamente nací, crecí, me formé y sigo en el camino de Dios. Y esa es una gran bendición. Amén, qué bueno escuchar esto, ¿no? Y entendemos ahora que usted tuvo su niñez, digamos, su adolescencia, su juventud en la iglesia, no en el camino de Cristo. La pregunta siguiente, es decir, que todos queremos saber seguramente, es cómo conoció a su esposa, cómo hoy en día es su esposa, ¿no? Sí, afortunadamente ella fue y es la mujer de mi vida. Yo desde que la vi, yo supe que Dios me la iba a entregar a mí. Nosotros partimos de una ciudad llamada Culiacán a Mazatlán. Mi padre lo cambiaron como obispo para aquella ciudad y ella tenía una corta edad y yo también estaba en la adolescencia. Pero cuando mi padre fue trasladado a esa ciudad, yo me quedé todavía en Culiacán terminando la preparatoria. Es un nivel medio que allá en México se le conoce como la preparatoria. Entonces yo iba los fines de semana. De Culiacán viajaba a Mazatlán. Y un fin de semana yo llegué a mi casa con mis padres y mi hermana menor entró con una niña. Bueno, en aquel tiempo era una niña. Ya estaba entrando en la adolescencia, eran todavía adolescentes. Y cuando yo la miré por primera vez dije: quisiera que ella fuera la madre de mis hijos, en mi interior. Entonces yo siempre le he dicho, desde que te vi me flechaste. Y gracias a Dios, creo que puedo decir abiertamente y públicamente, fue la única novia que tuve. Entonces pasó un tiempo, obviamente, ella se preparó y me preparé yo. Yo no quise perturbar mucho sus estudios, por eso mantuvimos ese sentir, como quien dice, apagado. Pero en el momento en que ella recibió su título de licenciada en psicología, entonces ahí fue donde yo ya le dije: ¿sabes qué?
necesitamos ya a formalizar este asunto. Claro. Y gracias a Dios, ella es la madre de mis hijos, así como lo visualicé. Por eso yo creo mucho en la visión, creo mucho en los sueños de Dios para tu vida. Y tengo grandes ejemplos y grandes testimonios de hombres de Dios. Y en lo personal, yo la vi y ahora es la madre de mis hijos. Entonces ella es una mujer que me está cubriendo siempre las espaldas. Este ministerio que el Señor nos ha entregado no es de un hombre, este ministerio viene de Dios y Él busca siempre las personas que te van a apoyar. Y creo que ella es la parte fundamental aquí conmigo, porque ella sostiene la parte que yo desatiendo en mi hogar, desatiendo con los hijos, ella lo hace. Y por sobre todas las cosas, esa mujer es una mujer que intercede por mí. Siempre me cubre las espaldas. Entonces yo estoy aquí con la seguridad de que tengo una mujer que me está cubriendo las espaldas. Por eso tengo la convicción y la seguridad de que estamos unidos en este ministerio. Amén, que se pone como la piel de gallina al escuchar esto, como usted se conmueve, ¿no? Al saber también que su esposa, la mujer idónea que Dios le dio, cómo Dios preparó todo de su juventud y poniéndose en la mano de Dios, ¿no? Porque sin duda que es de parte de Dios y como Él respalda su ministerio. Entonces yo quería preguntarle, en relación a esto, hoy en día conocemos el ministerio que tiene, es visible, pero ¿a qué edad y cómo sintió este llamado que Dios lo ha llamado como evangelista? Mi vida secular, mi vida material, fue muy como un emigrante. Yo trabajaba para una empresa, soy biólogo de profesión, y trabajaba en una empresa americana, y el dueño de esta empresa me pedía, en un principio era un técnico, pero conforme fui avanzando en esta empresa, él empezó a ver habilidades en mí. Entonces me dijo, usted, Salvador, dice, usted no puede estar ahí de técnico, me dijo, usted es un resolvedor de problemas. Entonces él cambió, automáticamente cuando me vio a mí trabajar, él me dio me dio la autoridad, ya no como un técnico, sino que me puso como cabeza de la empresa y me llevó a diferentes países. Este hombre me llevó a diferentes países. Nosotros exportábamos camarón, comprábamos camarón en un país y luego íbamos a otro, y así sucesivamente. Entonces ahí fue donde mi vida fue tomando ese sentido. O sea, he entendido, Romanos dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, de una o de otra manera, uno sin saber, Dios te va preparando. Entonces, por eso ahora yo puedo ver cómo cada paso que uno da, es que Dios ya te fue preparando desde antes. Entonces, en una ocasión, después de estar nosotros trabajando en Iglesia La Misión por varios años, como parte principal del liderazgo debajo de nuestro pastor, que es un hombre de mucha visión, que el Señor siempre nos ha bendecido con él y con la vida de su esposa, siempre nos ha inyectado mucha visión, y creo que Dios se va encargando de poner todo lo que tú necesitas y te va dando una dirección. En una noche estábamos limpiando un local donde íbamos a empezar a reunirnos como iglesia, y estando ahí el Señor me habló al oído. Yo le atribuyo todo a Él porque estaba yo solo. Después de haber estado con varios hermanos, se fueron yendo uno a uno y ya eran como las 2 de la mañana aproximadamente. Yo en ese momento tenía mi empresa. Yo era una persona que tenía 4 negocios, que vendía electrónica y reparaba también aparatos electrónicos. De la biología me fui para allá porque llegó el momento en que la biología no me daba el tiempo para mí ni para hacer una vida cristiana como el Señor me había demandado. Porque en mi infancia y en mi adolescencia yo aprendí a servir a Dios. Y eso es lo que a mí me apasiona. Servir a Dios. Y yo siempre, mi convicción es estar sirviendo a Dios. A donde Él me mande, yo estoy presto. Entonces dejé la biología porque se dio la oportunidad de que esta empresa cambiara de dueños. Y a mí me dijeron esto: Salvador, ¿quieres que te recontratemos o quieres que te liquidemos? En ese momento
la que hoy es mi suegra, no era todavía mi suegra, era una mujer que me apoyó en ese lapso que mi padre fallece. Mis hermanos y mi madre andamos como en un momento desconectados de tanta cosa, pensando tantas cosas. Los que ahora son mis suegros se convirtieron en mis consejeros y ellos fueron de mucha bendición. Y yo ahora lo digo, siempre lo he dicho, yo tal vez después de tantas cosas que pasaron en mi vida, después de haber dejado los negocios, después de haber dejado biología, después de haber dejado todo eso, tal vez llegó el momento en que decía, yo no tengo dinero, pero tengo a mis suegros. Fueron una bendición para, no nada más para mí, sino para mi madre también, mis hermanos, porque después de que mi padre fallece, ellos nos adoptan y nos llevan a su casa y nos estuvieron atendiendo por un año completo. Entonces, fueron de mucha bendición. Ellos estaban en ese momento cuando la empresa se iba a vender y me dijo ella, Salvador, dice, vente a Mazatlán, puse un negocio, estamos haciendo esto, si tú quieres, dice, con lo que tú ganas allá lo inviertes y esto va a crecer. Entonces vi un momento importante, especial, para soltar lo que estaba haciendo y ser yo en mi propio patrón. Y eso es lo que siempre yo he aprendido, que cuando tú tienes el tiempo bajo tu control, tú puedes servir a Dios mejor. Entonces dije, esta es la oportunidad que yo esperaba. Entonces, adelante le dije al director general de la empresa, era una empresa internacional, liquídeme, le dije. Entonces me liquidaron bien, gracias a Dios, y ese dinero lo utilicé para para invertir en ese negocio que ya estaba empezando. A partir de ahí, mi función fue crecer. Me afané, y Dios fue bueno conmigo. Llegamos ya en Mazatlán, ya estaba, después de haber estado en varios países, ya regresé a Mazatlán de nuevo, en el negocio, ya yo era el patrón, o sea que ya no había quien me dijera, a tal hora sales y a tal hora entras, no, ya ahora yo podía cerrar cortina, levantar cortina cuando yo quisiera. Y así fue como empezó ese llamado que Dios me dio. Primero me enseñó la parte de ganar. Aunque toda mi vida fue servir en la iglesia, ahora yo tenía que aprender a ganar. Entonces me di cuenta que con la forma en que Dios me ayudaba a mí, yo podía ganar, conquistar. Y es ahí donde yo cambié un paradigma en lo que era el área de la electrónica en Mazatlán. La mayoría de los negocios no abrían los días festivos, yo abría. Cerraban temprano, yo no cerraba. A la hora de comida cerraban, yo no cerraba. Entonces cambié un paradigma en ese rubro. Entonces un año puse un negocio, otro año puse otro negocio. Llegó que a los 4 años yo tenía 4 negocios. Entonces me iba re bien, estaba bien económicamente, pero me estaba olvidando del llamado que Dios había puesto en mi corazón. El pastor Elías iba por mí al negocio y me decía, Salvador, necesito tu liderazgo, Dios te ha dado mucho, mira, enfócate, ven para acá, ayúdame, la iglesia está creciendo. Y yo le decía, sí, luego. Y yo le decía así luego, porque yo en mi mente decía, voy a construir, voy a ganar, voy a tener recursos y luego voy a ir a trabajar para el Señor sin que nadie me sostenga. Pero era mi perspectiva, era lo que yo creía, pero llegó el momento en que el Señor empezó a llamarme de una manera más dura. En una ocasión, recuerdo todavía, fue un 12 de noviembre, un amigo mío fue atentado su vida, le dieron unos balazos y su madre estaba muy triste porque su hijo estaba en coma, en terapia intensiva, y le habían dicho los médicos que le iban a sacar varios órganos porque se habían perforado por esquirlas de bala. Y ahora la madre me habla a mí y me dice, Salvador, tú que estás más cerca de Dios, quiero que vengas a orar por mi hijo. Y eso fue como una lanza que atravesó mi corazón. Dije, ¿cómo es posible que estos años le he dedicado tanto al negocio, tanto a lo material, y hay tanta gente que está esperando más de mí? Es ahí donde Dios me doblé mis rodillas, le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, a partir de hoy lo que tú me pidas haré. El negocio ya no fue mi prioridad.
y después de haber orado por él, venimos a Mazatlán. Y para no hacer larga la historia, en aquel momento mi esposa y yo éramos novios. Ella sintió carga por esa necesidad, igual yo. Entonces ahí fue cuando Dios empezó a ponernos la carga a los dos por ayudar a gente que está necesitada de su presencia. Entonces ella, por un lado, tenía sus momentos en que en la noche el Señor la despertaba a orar, la movía a interceder por él. Igual yo, por mi lado, sentía lo mismo. Hablábamos al día siguiente, nos poníamos de acuerdo, ayunábamos y nos pusimos de acuerdo con Dios para que ese joven, Dios hiciera el milagro. Y afortunadamente eso fue el 12 de noviembre. Pasaron 3 meses y aquel joven empezó de nuevo a correr motocicletas. Entonces para mí eso fue como algo que el Señor permitió para que yo volteara mi mirada. Porque cuando Él me dijo, ¿qué tal si hubiera sido tú? Ahí fue donde me rendí a Él. Y eso pasó, como volteé de nuevo a ver lo que Dios tenía para mi vida. Recuerdo que formalmente en la institución me hicieron diácono y fue creciendo el proceso para luego ser el ministro, que lo había yo dejado como ya, esto para mí no es. Yo nací para ser exitoso, para ser emprendedor, para ganar, y con todo lo que gane voy a ayudar y voy a invertir en la iglesia, en el reino de Dios. Pero Dios tiene otros planes para mi vida. Entonces, ese día que yo estaba en el Teatro Ángel Flores, ya para abrir, estando ya en la iglesia de la misión, regreso a ese momento cuando Él habló a mi oído y me dijo, nos vamos a las naciones. Cuando Él me dijo, nos vamos a las naciones, yo dije, sí, dentro de mí, sí, nos vamos a ir a las naciones, pensando en el ministerio de Iglesia La Misión, que así fue. Nos fuimos a las naciones como ministerio. Mi pastor ya tenía tiempo saliendo de Estados Unidos y luego empezó a salir fuera, no nada más Estados Unidos, y aparte de Sudamérica, Centroamérica. Josué empezó a hacerlo, luego Marta y David salieron, y mi tiempo estaba acercándose, porque siempre seguíamos trabajando en la iglesia. Tenemos varios ministerios a cargo, éramos coordinadores de la alabanza, éramos coordinadores de ministerios de poder, éramos coordinadores de una dirección de red que teníamos bajo nuestro cargo varias células, y teníamos también la parte de la plantación de nuevas obras, que hasta la fecha la conservo esa parte. Y pues estábamos tan ocupados en la iglesia que el Señor el 2016 viene y me hace otra pregunta y me dice, o más bien una aclaración, me dice, Marta, Marta, me dice, turbado y afanado estás, yo quiero contigo el lugar de María. Entonces ahí doblé mis rodillas y yo le dije, tú dime lo que quieras, dime dónde quieras. Yo le he demostrado que después de esa situación con mi amigo, que yo me puse de acuerdo con él, yo le dije, Señor, de aquí en adelante yo no me muevo si tú no me mueves. Yo no quiero agradar instituciones, yo no quiero agradar pastorados, yo quiero agradarte a ti. Y así fue como cambió totalmente mi mentalidad y cómo cambió el rumbo de mi ministerio. Y a partir de ahí yo empecé a hacer lo que Él me pedía que hiciera. Ya si me invitaba en la iglesia a pedir una ofrenda, por ejemplo, yo siempre me preocupaba por tener algo que decirle al pueblo y no decir cualquier cosa o decir algo, no. Entonces siempre yo he buscado que Dios me dé la palabra antes de soltarla, antes de hablarla. Me gusta vivir lo que predico, y para mí realmente es un privilegio servirle a Él. Para mí el mejor placer es servirle a Dios, porque me ha demostrado que Él es el Todopoderoso, que Él es el que tiene la última palabra, que aunque yo tenía mis pensamientos, aprendí que los pensamientos míos no son los míos, sino los de Él, para mí son diferentes. Entonces así fue como fuimos cambiando nuestra mentalidad y el llamado fue llegando. En ese momento, cuando Él me dice, Marta, Marta, turbado y afanado, viene una propuesta.
de irme a pastorear una iglesia de Estados Unidos. Anteriormente ya había habido otras propuestas de pastorear iglesias cerca de Mazatlán o abrir ahí mismo, pero no, en mi corazón nunca había surgido eso, ese deseo. Entonces yo lo platiqué con mi pastor, le dije, ¿sabes qué? Me están proponiendo administrar una iglesia en Estados Unidos, y mi pastor me dijo, creo que es el momento para tu vida, estás en la edad, y si te están llamando. Entonces ahí fue como que dije, Señor, esto es lo que yo esperaba, Señor, esto es lo que tú querías para mi vida. Entonces lo hablé con mi esposa, porque he aprendido que las decisiones las tomamos los dos, y hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Está esta situación. Entonces de entrada mi esposa dijo, no. ¿Por qué? Porque ella siempre, Mazatlán, está encarnada en su corazón. Y es una mujer que le gusta mucho la localidad, y ella no, dice, no, eso no es de Dios, me dice. Pero le dije, vamos orando, porque realmente así es como tomamos las decisiones, orando, ayunando y pidiendo que sea Dios quien nos dé la dirección. Estuvimos orando por un tiempo, y yo hablé con mi pastor, ya fui a hablar con mi esposa, y le dije, ¿sabes qué? Ya hablé con mi pastor, él me dice, adelante, súbete a la ola, es tu momento, es tu tiempo, vamos. Pero aún así yo no dije sí, porque yo siempre, y regreso, yo pido la aprobación divina, que Él me haga sentir a mí que Él es el que me está llevando. Si mi esposa no está de acuerdo, entonces dice la Biblia que una casa dividida no puede prevalecer. Entonces le digo, si ella no está de acuerdo y yo quiero, entonces no, la cosa tiene que ser clara para los dos. Entonces yo estuve orando, y un día de oración salgo a abrir el negocio, y mi esposa, después de que yo salgo a abrir el negocio, entra a la recámara, y cuando ella entra a la recámara dice que sintió un deseo fuerte de orar, de hablar con Dios. Y cuando ella habla con Dios, ella siente en su corazón ir conmigo y decirme, vámonos. Entonces pasaron 25 minutos que yo abrí el negocio, y llegó mi esposa y me dice, vámonos, háblale quien tengas que hablarle, nos vamos. Entonces dije, gloria a Dios, el Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Pero pasaron 3 días después de eso, y mi esposa no descansaba. No descansaba en el sentido de la decisión que íbamos a tomar. Entonces he aprendido, por eso cada vez que yo ministro declaro esto y digo, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Entonces siempre me gusta dejarle a Él que Él opere, que Él haga, que Él obre. Entonces mi esposa se sincera conmigo y me dice, no estoy tranquila, me dice. No estoy tranquila. Lo que dije, no sé, me dijo, si estoy bien. Entonces yo, el lado humano, ¿no? Dije, y ya te me vas a echar para atrás. Ya te vas a arrepentir. Pero igual, no era tanto lo que ella decía, no era tanto lo que yo quería. Yo siempre esperaba de Dios la dirección. Entonces en ese tiempo que estaba en la transición de tomar una decisión, si me iba o me quedaba, el Señor de nuevo me recuerda la palabra, que Él me iba a llevar a las naciones. Entonces ya mi mente como que dijo, tengo 2 opciones. Y para esto yo ya había hablado con mi pastor 3 años antes, y le había dicho, ¿sabes qué, pastor? El Señor me habló, y Él me dice que me va a dar un ministerio para ir a las naciones. Entonces yo hablé con él, había otros 2 hermanos con nosotros, en una reunión de núcleo. Ahí yo le abrí mi corazón y le dije, el Señor me está llamando a las naciones. Y pasó el tiempo. Creo que el tiempo que pasó fue una preparación intensiva entre el Señor y yo. Tuve algunos acercamientos con gente que en mis manos ponía llaves de carros, llave de casa, llave de iglesia, vete acá a pastorear. Y como humano decía, esto es lo que esperaba, pero no, realmente no era así, porque no había paz en la decisión. Y ahora estoy en una encrucijada, como decir, era la iglesia en Estados Unidos, que era una oportunidad que mucha gente espera, o estaba el ministerio de evangelista, que el Señor me había dicho. Entonces estuve por 40 días platicando con Dios, le ofrecí un sacrificio. He aprendido que los ayunos no son una negociación, los ayunos son un sacrificio que Dios recibe de nosotros, y en consecuencia Él te da luz,
Él te da sabiduría para tomar decisiones sabias. Lo aprendí en el libro de Isaías, capítulo 58, cuando dice, entonces nacerá tu luz. Y otros pasajes donde habla de nacer tu luz, he aprendido eso, que los ayunos no es negociar. Yo te doy tanto y tú me das una respuesta. Eso lo aprendí. Entonces empecé a orar, a ayunar, a orar, a ayunar. El día 23, puede ser el 23 o el 25, está mi mente un poquito, no recuerdo exactamente el día, pero fue entre el 23 y 25 de esa cadena. Yo le dije, Señor, yo necesito una palabra ya directa, porque la gente que me ofrecía acá me estaba pidiendo documentos, querían hacer las cosas bien. Por el otro lado, yo sentía el llamado. Dije, si me voy a una iglesia me voy a limitar a hacer lo que voy a hacer a otros lugares. Y total, el día veintitantos, lo voy a decir así para no cometer un pecado de mentir, el día veintitantos, en esa oración, le dije, Señor, quiero una palabra directa. Era la 1:30 de la mañana, recuerdo. Yo me acosté y a las 5 de la mañana, justo a esa hora, yo sentí que algo me golpeó el pecho y me despertó. Era la mano de mi esposa, que el Señor estaba usando para decirme, lo tuyo es el evangelismo. Amén. 2 horas y media antes yo le dije, quiero una palabra directa. El Señor me la está dando ahí. Lo tuyo es el evangelismo. Sin más reserva, descansó ella, descansé yo, me levanté, le hablé a mi pastor, le dije, pastor, necesito hablar contigo. Amén, me dijo, después del culto platicamos. Terminamos el culto, jaló una silla él, jalé otra silla yo, me senté y le dije, el tiempo ha llegado, me voy. ¿Cómo? Sí. Ya no puedo resistirme al llamado, le dije. Necesito que me apoyes, Dios me está llamando. El llamado que te platiqué hace años atrás ya es evidente, ya no lo puedo parar. Y él me dice, amén. Mañana, al día siguiente, teníamos una reunión de planificación del 2017. Y el Señor llegó justo a tiempo en darme la palabra, porque yo ahí iba a depender de qué cargo me iba a hacer yo, qué cargo se iba a dar en la iglesia, qué ministerio se iba a administrar. Entonces, justo un día antes que el Señor me da esta palabra, el pastor me dice, adelante. Al día siguiente llegamos al lugar donde nos íbamos a reunir. Él, como vicepresidente de la Asamblea Apostólica en México, le manda un mensaje a la mesa directiva y dice, hermanos, propongo al hermano Salvador Páez como evangelista de la Asamblea. Y el primero en contestar fue el obispo presidente, dijo, amén, estoy de acuerdo. Y ahí en menos de, creo, de media hora respondió toda la mesa directiva. Y a partir de ahí mi vida cambió totalmente, porque ya los hermanos que estaban en la mesa eran los encargados de las diferentes direcciones de red que tenemos en la iglesia. Somos los más cercanos al pastor. Él dio la noticia de que ya no íbamos, yo en lo personal ya no iba a estar más involucrado. Tenía 4 ministerios a mi cargo, empezamos a distribuirlo y solamente me quedé con el ministerio de plantación de iglesia y con lo que tiene que ver con dones de poder en la iglesia. Entonces, a partir de ahí ya podemos decir, empezó el ministerio de evangelista. Muy impresionante cómo Dios obra de diferentes formas, ¿no? Y este ministerio de evangelista, hoy en día estamos aquí en Argentina, en un campamento juvenil, Distrito Sur. La semana pasada estuvo también ministrando en el campamento Distrito Oeste. Hace un par de meses había venido también a ministrar un campamento de varones. Y en este ministerio que Dios les dio también lo que es el evangelismo, pero sobre todo en el área de lo que es la estrategia de Jesús. Sabemos que allí en México, en la Iglesia de la Misión, está comprobado y hemos visto los resultados de que Dios está obrando en este tiempo en nuestra institución a través de la estrategia de Jesús. Sabemos que es efectiva, que es bíblica, y aquí estamos compartiendo eso, ¿no? La pregunta que quería hacerle, como para ir terminando un poco esto, es aquellos hermanos que están viendo este video, esos pastores, ministros, que están ahí viéndole cómo encarar la estrategia de Jesús, que se le ponga una palabra de aliento, un mensaje,
que si bien sabemos que es muy extensa, ¿no? Pero un mensaje de aliento para ellos que les pueda servir, ¿no? Ok. Cuando el Señor me habla directamente a esto del ministerio de evangelista, comprendí que era un ministerio de evangelismo con propósito. Eso le agrego yo. Porque el año pasado, 2017, fue un año muy intenso. Yo esperé el tiempo, la mesa directiva dijeron, está bien, te aprobamos, pero hay que hacer un proceso, una evaluación, con resultados, investigación, si era Dios quien se movía a través de mi vida, lo que un ministerio de evangelismo hace. Y pues los elementos se fueron completando, llegamos al día de la presentación que se iba a hacer ante todo el ministerio. Fue en el Congreso Empoderando tu Misión con Visión en Mazatlán en 2017. Para esto había llegado el obispo Juan Fortino, que por primera vez había estado ahí en Mazatlán. Y nos dio la fortuna el Señor de que cuando me iban a ungir a mí como evangelista, Él tomó el control de la oración como cabeza principal de la institución. Y cuando Él va a orar por mí, Él suelta esta palabra y dice: hermano Salvador, lo de usted no será solamente para México, sino será para todos los lugares, así dijo. Entonces yo abracé esa palabra que Dios ya me había dado y lo creí. Entonces Él ora por mí, Él unge mi vida, mi familia, ora por mis hijos y empezamos. Justo una semana después yo tenía que viajar a Florida. Entonces voy a decir esto como un testimonio de cuando tú honras a la autoridad, no haces las cosas antes de tiempo. Yo esperé el tiempo en Dios, honré tanto a mi pastor, no me desesperé a pesar de que otros me presionaban para que yo hiciera algo. Yo tranquilo, esperando en Dios siempre. Días antes de que fuera ungido como evangelista, voy a ministrar la iglesia del obispo presidente en México. Ya voy como evangelista, todavía no ungido, pero ya con el nombramiento que ellos me habían dado. Y voy y ministro la primera iglesia, bajo mi ministerio como evangelista, la iglesia del obispo presidente en México. Una semana después voy y ministro la iglesia del obispo presidente en Miami, Florida. Entonces entiendo esto. Las dos cabezas de la organización que para mí representaban mi máxima autoridad en México y mi máxima autoridad a nivel internacional, el Señor me dio la fortuna de ir y ministrar su liderazgo. Entonces ahí entendí que el tiempo que yo esperé no fue un tiempo perdido, fue una inversión. Entonces yo le invito a todo aquel pastor que quiere entrar, que quiere hacerlo y que tiene temor, que no tenga temor y que el tiempo de Dios para todos ellos ha llegado. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde un tiempo en que la sociedad está carente de tantas cosas y la estrategia de Jesús se ha convertido en un modelo de apoyo para ayudar grupos pequeños, familias, para restaurar matrimonios, para restaurar hogares, para hacer cosas grandes en un grupo pequeño. Y estamos en el momento de Dios para hacerlo. Y cuando yo entendí que este era un evangelismo con propósito, el propio obispo presidente me propuso a irme de misionero a algún lugar aquí en el mundo. Y yo le dije, con todo respeto, obispo, usted es la cabeza, yo obedezco, pero siento que Dios me llamó ahora para hacer una herramienta de crecimiento en los pastores que quieran hacerlo. Por eso este evangelismo está siendo de utilidad para pastores que quieren crecer y que no saben cómo hacer. Entonces yo les digo a ellos, en esta pregunta que tú me haces, busquen gente que está involucrada en el trabajo, que pueda darles una mentoría y un seguimiento en su labor como iglesia local, y eso les dará el éxito.